Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Desde tiempos muy antiguos, han existido los brujos en casi todo el mundo, pero en algunos casos sus poderes están relacionados con las fuerzas del bien y algunos otros con las fuerzas del mal. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias de Brujos. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Muy buenas noches. La siguiente historia fue compartida por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Esta historia lleva por nombre El velorio del brujo. Quiero contar una historia que me pasó hace un mes, y es la siguiente. Yo soy de un pueblito muy cercano a la sierra, y ahí pasó este suceso. En mi comunidad había un brujo muy afamado que tenía mucha clientela, incluso llegaban a ir hasta artistas y famosos que venían desde la capital para verlo. Se decía que este brujo tenía un pacto con el diablo, ya que las personas que estaban destinadas a morir, él las sanaba, aunque nunca supimos a cambio de qué era ese trato. Hacía todo tipo de curaciones, hechizos, y claro, todos, absolutamente todos eran de magia negra. Yo varias veces lo vi discutir con algunos vecinos del pueblo y él les decía, cuando ya estaba muy molesto, «¡Te vas a morir!». Y extrañamente, esas personas se morían sin ninguna explicación. Ya la mayoría de la gente del pueblo le tenía más miedo. Un día por la mañana, vinieron a avisarnos que el brujo, Don Chon como así se llamaba, había muerto. La noticia corrió como un reguero de pólvora en todas las rancherías cercanas. Se le preparó para el velorio y mucha gente vino. Algunos eran vecinos, otros familiares, clientes, amigos y hasta algunos solamente por el morbo de saber que en realidad había muerto ese brujo negro. Al principio, el velorio transcurrió como si nada. Serían como las 2 de la mañana. Estaba su féretro abierto para que la gente lo viera por última vez. Los cirios daban una llama impresionante, cuando de pronto, debajo del ataúd se comenzó a ver como una sombra de un animal. Los aldeanos comenzaron a decir, «¡Miren! ¡Miren eso! ¿Qué cosa es eso?». Esa sombra, esa forma, comenzó a reproducirse y en segundos se transformó en unos enormes perros de color negro que estaban custodiando celosamente ese féretro. Un parroquiano quiso acercarse al ataúd para ver a ese brujo negro, y uno de esos perros se le lanzó para atacarlo. Los otros perros comenzaron a hacer lo mismo. Así que los asistentes tratamos de defenderlo, pero esos animales tenían unos ojos como carbón encendido. La mayoría corrimos muy espantados mientras la gente comenzaba a gritar, y los que estaban dormidos en el velorio incluso se despertaron sin saber qué era lo que sucedía, y al ver el alboroto también corrieron a refugiarse hasta sus casas. Otros, como yo, corrimos a la iglesia al saber que eso era una cosa del demonio. Como media hora después salimos de la iglesia y regresamos al velorio para continuar acompañando al finado. Pero grande fue nuestro asombro. Ese féretro, cuando nosotros llegamos, ya estaba vacío. Solo estaba la ropa de ese difunto y un mechón de cabello dentro de ese ataúd. Las hijas de este brujo negro lloraban tristes y desconsoladas. Gritaban que dónde estaba el cuerpo de su papá y pedían ayuda para localizarlo y tratar de buscarlo. Al amanecer, se organizó la gente para ir a buscar el cuerpo en el monte o en algún otro lugar, pero todos los esfuerzos por encontrarlo fueron en vanos. Nunca se encontró. Solo una hija del difunto brujo atinó en decir,
que el mismo diablo había venido a cobrarle la factura a su padre y se lo había llevado en cuerpo y alma, ya que jamás se le encontró para poderle dar cristiana sepultura. Esta historia sucedió hace un mes en la Sierra de Hidalgo. Gracias por leer mi historia. Atentamente, Artemio. Pero acerca de los brujos, no es la única historia que se cuenta. Hace muchos años conocí a una muchacha de Huejutla, Hidalgo, y esta chica me comentaba que en Huejutla vivía en un lugar conocido como el Callejón del Diablo, y en ese lugar espantaban, ya que había un brujo que por las noches se convertía en nahual. Pero como si fuera una plática normal me decía que ese brujo era su papá y que la gente le iba a encargar trabajos oscuros. Y para hacer estos trabajos oscuros, él se tenía que transformar en un nahual. Pero en una ocasión, me invitó a mí y a un conocido que se creía brujo. Él decía que era brujo, pero en realidad, de brujo no tenía nada más que la cara. Y este amigo quería conocer al papá de esta chica, que en realidad era un nahual. Así que nos invitó a Huejutla para ir a conocer a su papá. Cuando llegamos se presentó ese señor. Era un señor como de 70 años o más. Tenía en su casa muchas imágenes diabólicas, velas negras, rojas, y todo olía adentro de la casa como a sahumerio. La casa de un lado tenía un cuarto, y ese cuarto tenía unas cruces de color blancas pintadas en la puerta, y toda la casa estaba rodeada por sal en el piso. Pusieron un círculo de sal en la parte exterior de la casa, y cuando llegó la noche, a mí y a mi amigo nos dijo que nos fuéramos a dormir al cuarto, no sin antes lanzarnos una amenaza. Viéramos lo que viéramos, no nos saliéramos de ahí. Pero mi amigo, el que se creía brujo, él quería ver a ese señor cuando salía transformado en nahual. Así que toda la noche se la pasó en vela, con la puerta abierta, viendo hacia esa casa del señor, para poderlo ver cuando saliera convertido en ese nahual. Yo, en mi caso, sí le hice caso a ese señor, y me dormí hasta la madrugada. La verdad es de que sí se escuchaban ruidos, y se escuchaban algunos aullidos, pero te repito, era un callejón muy grande. Entonces, ese nahual nunca se iba a acercar al cuarto donde estábamos nosotros, porque ya estaba curado o protegido ese cuarto. Así que mi amigo nunca pudo ver de frente a ese nahual, y fue algo que me sucedió en Huejutla, Hidalgo. Muchas personas no creen en lo paranormal. Tampoco creen que existen los nahuales, o que existen las brujas o los brujos. Así como existe el bien, también existe el mal, y hay mucha gente que dice que hasta no ver, no creer, pero cuando le suceden cosas que no tienen explicación, de la misma impresión o del susto, incluso se desmayan. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado estas historias, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.